¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de la Mundial de Zagreb, la Mundial en su versión 2024. En esta ocasión les traigo un video muy especial y es especial porque no estoy acostumbrado a narrar videos en donde me estoy viendo a mí. Esta es la categoría de jóvenes en la parte de machos. Ese quinto, sexto perro que están ahí, ese que estoy ahí de azul es mi perrito. Fui contratado por una señora que vive en Austria. Este es un perro australiano. Y llegué a una clase de 22. Era la clase más grande en el lado de los machos en los Beagles. Como sabemos, en Europa no se dividen por menores de 15 y menores de 13 como en Estados Unidos. Y ahí ven a este perrito que se llama Chase, que la verdad me dio mucho trabajo. Ya lo van a ver más adelante. Aquí lo vemos en la mesa. Y era un perro que está también bueno para una lección de cómo sujetar la cabeza del perro con el bait, porque él no se dejaba. A la hora que yo le agarraba el hocico, le agarraba los labios, me protestaba y se movía mucho. Y la verdad es que tuve que emplearme a fondo. Un perro realmente, aunque ya había estado en el ring con bastante poco entrenamiento. Pero ahí lo vemos comportándose más o menos. Y ahora lo vamos a ver en la ida y vuelta. Como ven, un perro bastante cuadrado, un perro bastante elegante, bien implantado de la cola. Aún denota un poquito la espalda de cachorro, esperemos que le acabe de mejorar. Pero yo siempre tuve la impresión desde que conocí al perro, lo he visto en fotos, lo conocí ese día en la mañana, aproximadamente una hora antes de estas imágenes que están viendo, un poquito más de una hora. Cuando lo vi, le vi los planos, le vi la pigmentación, le vi la sustancia, tuve la certeza de que le iba a gustar a don Adrián Landarte, que es el uruguayo, que como lo ven me está dando trabajos para posarlo y me lo dio todo el tiempo. Realmente lo que se ve en el video no le hace justicia a lo mal que se me portó el perro. Pero bueno, vamos a decir que lo logré poner en cintura. La muchacha delante de mí, bastante diestra, una rusa, que se le veían a leguas las tablas. 22 contendientes en esta categoría. Ahí va a mover a un segmento. Y aquí los vemos alrededor. No se les olvide amigos suscribirse a mi canal, y si eres amante de esta raza Beagle, coméntame qué te pareció esta categoría. Ahí vemos a mi perro adelante de la línea, lo cual no es algo muy bueno porque sabemos que si tenemos un cachorro siempre es bueno darle a alguien a que siga. Pero bueno, así nos tocó en esta ocasión. Había hecho dos secciones, aquí los llama a todos. Me parece ser que aquí están los 22, los perros en la pista. Y como ven ahí, cuando llega a verlo de frente, descuido yo un poco la cola. ¿Por qué? Porque es más importante la expresión. Ahí lo logro controlar y no le descuido tanto la cola, pero ahí vemos que ya se movió de enfrente y eso me lo estuvo haciendo el perro prácticamente todo el tiempo. Pero bueno, basta de quejarse. La verdad es que debo estar muy contento con los resultados. Lo estoy diciendo como anécdota, no como algo negativo. Ahí está, ahí es lo que me refería. Me estoy más enfocado en la cabeza, controlando las orejas, la mirada. Y cuando el juez pasa de la cabeza ya me dedico a la cola. Aquí nos va a mover nuevamente alrededor. Prácticamente todos tricolores en esta sección con diferentes niveles de blanco. Algunas sillas más marcadas que otra. Y aquí ya va debridando y va haciendo la categoría más pequeña. Ahí como ven definitivamente no se dejó posar de atrás. En el momento en que pase el juez me dedico a estirarlo y a ponerlo
en una mejor posición. Alrededor otra vez, mucho movimiento, estuvo viendo mucho el movimiento. Un ring de bastante buen tamaño, cuando la categoría ya estaba reducida a la mitad, porque cuando eran los 22 sí estaba un poquito apretado, pero la experiencia del señor Landarte le permitió manejar el ring a la perfección. Ahí en esta ocasión, como ven, ya se movió adelante, ya lo arreglé y viene otra vez a buscar las expresiones, y en esta ocasión lo controlo bastante bien, a diferente de la última, que van a ver cómo no se me portó tan bien como hubiera querido. Una vez más alrededor. Como ven, mi perro elegante con la barbilla bastante alta, moviéndose bien, pero pues no era el único, no era el único que se estaba moviendo bien. Aquí sí vemos un bicolor, y ya estos, aparentemente aquí ya estamos reducidos a 4 nada más. Ya me había quitado yo de encima a la muchacha de azul de Rusia, que era de los perros que más me gustaba. Ahí arreglo el frente, se me mueve de atrás, se me vuelve a mover de atrás, y cuando el juez viene se me mueve de enfrente, lo arreglo, y este es el momento en que se me vuelve a desacomodar de adelante, de atrás. Afortunadamente ya estaba decidido, me pasa para adelante. En el momento en que yo me voy a hincar para posar a mi perro, me doy cuenta que nos manda a mover, me levanto, y así fue como concluyó la categoría de joven. Ahí gente empieza a aplaudir, mi perro se asusta un poco, y así fue como se hizo el campeón mundial joven del lado de los machos en la mundial de Zagreb 24. Y aquí les dejo con un pequeño clip, amigos, de la participación de Chase, mi perrito, durante el grupo de jóvenes en el ring de honor. Ha sido un placer tenerlos aquí conmigo. Como siempre, quiero agradecerles a todos los que me han compartido, los que se han suscrito a su canal y los que me han ayudado a crecer mi proyecto. Me sorprendió cómo se me portó bien en el grupo. La verdad es que las luces y todo, yo pensé que lo iban a espantar, y el perro estuvo bastante bien. Amigos, pues como siempre, lo mejor está por venir. Sean felices.